Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Julio Rodríguez, vengo a presentar a Carolina Sarmiento y este Vértigo en la boca que os vamos a contar ahora de qué trata. Es un libro de poemas, no os asustéis. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación y luego la idea es tener una charla. Tenemos poco tiempo y si el público queréis decir algo, pues fenomenal, mejor todavía. Quería agradecer en primer lugar a la Semana Negra por existir, por acogernos, al gran César García, que anda por ahí, pero no sé dónde se nos metió, que es el editor de Bajamar, y le tenemos que agradecer por editar como un poseso todo lo bueno que cae en sus manos, que no es poco, ¿no? Y gracias al público aquí presente, despistados, amigos, familiares, por estar con nosotros y por comprar el libro al final del acto, que sería lo suyo, sería lo ideal. Y es un librito, como veis, pequeño, pero que vale mucho más de lo que cuesta. Ahora os contaré un poco. Me gustaría también darle las gracias a Carolina por haberme sacado de casa, que es la única manera de irme, es que me manden una invitación para una presentación o algo así, a alguien a quien no le puedo decir que no. Y por eso estoy aquí hoy estrenando esta camisa tan chula. La última vez que presenté a Carolina, hace ya 7 años, estrené unos playeros. Entonces tengo que agradecerle también por renovar mi vestuario, cosa que está bien, ¿no?, a ciertas edades. Hace 7 años, en aquella ocasión, Carolina estrenaba, por su parte, su poesía, su primer libro de poesía, Ikiru, nunca supe decirlo, pero Ikiru, y salía de algún modo del cajón, ¿no?, que es como salir del armario, pero más liberador si cabe a veces, ¿no? Luego ya vendrían sus relatos urticantes y sus novelas taradas, y estaba un poco cogida con los pelos, y ese viaje sin bresnos por la literatura, de la mano de esa editorial descabellada y suicidia que es Pez de Plata, una editorial descabellada por añadidura, es una editorial, y suicida básicamente porque también me ha publicado a mí. Hoy presentamos un nuevo y todavía calentito libro de poemas que tuve la suerte de leer recién amasado, antes de hornear, hace muy poquitos meses. Y ya entonces me dejó un gran sabor de vértigo en la boca. Ese es el título del libro, Vértigo en la boca, y os hablaré un poco de ello. Es normal que me dejara ese buen sabor de vértigo en la boca porque es como uno de esos deliciosos bocados de comida japonesa, cruda y tierno al mismo tiempo. Y ahí lo tenéis, es un librito fresco, original, natural, intuitivo, tan cercano que a veces asusta, un librito tan pequeño y a la vez tan grande, o mejor dicho, un librín, como le suele gustar a Carolina llamarlo, que viene a demostrar que al menos en poesía el tamaño no importa. O importa, pero precisamente por el valor que tiene decir tanto con tan poco. Y haciendo buena esa máxima de Gonzalo Mouri, de mi hermana Mónica, que está aquí, y de tantos otros escritores y escritoras, de menos es más, o de lo que no hace falta sobra. No hay mejor consejo para alguien que empieza a escribir, y creo que nos lo debemos aplicar, y en este caso Carolina, pues nunca mejor dicho, lo hace de sobra. Siguiendo la metáfora japonesa, la poesía de Carolina tiene espíritu de haiku, de aforismo. Cada poema es un bonsái perfectamente podado y dice exactamente lo que tiene que decir. Y además, como nadie lo ha dicho antes, que de eso se trata un poco, ¿no? De Carolina os puedo contar que la conocí cuando me llamó, si de la presentación anterior hace 7 años, de esto que os voy a contar, que es que me llamó para hacerme una entrevista, ahora os explicaré por qué, y yo fui con el carrito con mi niña Marina recién nacida. Y ahora tiene 13 años y está tirándose por todas estas barracas que tenemos aquí detrás, con lo cual, bueno, va pasando el tiempo y me llamó para hacerme una entrevista
Acababa de salir mi libro Tierra Batida, que tiene un récord contrario al anterior de Carolina. El anterior libro de Carolina tiene el récord de más presentaciones en el mundo. Hizo 100.000, 1 millón de presentaciones. Yo el mío no lo presenté, que es algo muy curioso también. Y, en fin, así me luce el pelo, que como veis es un decir. Bueno, pues en esa entrevista era una de las primeras que hacía para una revista digital que se llamó Creatividad Literaria y donde acabó entrevistando a casi 100 autores y autoras del panorama nacional, ¿no? Yo creo, o estoy seguro, ahora nos lo dirá ella, que lo que hizo fue decir, yo quiero escribir y quiero saber cómo escriben estos cabrones, algo así, ¿no? Y estas cabronas. Y entonces fue llamándonos, de más cabrón a menos, ¿no? Luego llamó a mi hermana también. Y fue indagando ese proceso creativo y yo creo que le sirvió. Después será como una primera pregunta, ¿no?, que nos cuente ella. En cualquier caso, lo que demostró esa situación es que cuando a Carolina se le mete algo en la cabeza, daos por jodidos, no hay quien la pare. Fijaos en la frase, ya lo dije en la otra presentación, lo voy a volver a decir aquí porque bueno, creo que no tiene desperdicio. La frase con la que tituló mi entrevista, de poeta subido, era esta: Julio Rodríguez, la poesía mola, pero también mola arreglar un váter. Estaba entrecomillado, era una cita Claro, literal. Por eso yo pensé en denunciarla, pero lo dije, coño, lo dije yo, no puedo denunciarla, ¿no? Así que lo dejé pasar. Bien, tengo que echártelo en cara siempre. Volviendo a Vértigo en la boca, puedo deciros que Carolina, a diferencia de otros escritores, otras poetas, escribe sin premeditación ni alevosía. No escribe a traición ni por la espalda, sino que lo hace mirando su reflejo en los charcos, en los escaparates, hasta en el bravo mar de la desgana del que nos habla. Y lo hace sobre todo mirando a la cara a los lectores. Y su mirada, como podéis observar, es limpia, al igual que sus versos despojados de espinas. Porque en su poesía no hay lugar para excesos ni patrañas, ya os lo decía antes. No hay lugar para lo superfluo, ¿no? Si algo sobra, no lo vais a encontrar en su poesía. Y sin embargo, no falta nada, todo parece estar en su sitio. En la poesía de Carolina, en este libro en concreto, hay palabras trinchera, meñiques en equilibrio, peces espada, acantilados, dudas, serpientes bajo la camisa, pan, bosque, mimo. Hay claridad y asombro. Poesía delicada y luminosa para colmar la sed, para seguir bebiendo. Poesía que no se esconde, que celebra la vida, que se acerca entre pánicos a la verdad, que es biografía y precisamente por eso es pura vida. Y ya desde el título, ese vértigo en la boca, cercano, sugestivo, acorde al resto o a los poemas que componen el libro, nos deja claro el camino por el que nos va a hacer transitar de su mano, ¿no? Vértigo precisamente es el título de uno de los poemas. Yo, si no me equivoco, tengo 2 poemas que se titulan Vértigo. Me recuerda también mucho a esa dedicatoria de Bolaño a sus hijas por las lecciones de vértigo recibidas, ¿no? Es que ese vértigo, esa palabra tan maravillosa que luego José L. Santiago nombró uno de sus discos como lecciones de vértigo, ¿no? Bueno, pues vértigo, una de mis palabras favoritas, creo que también de las tuyas, ya nada más y nada menos que empezando por estar en la portada, ¿no? Voy acabando ya, ¿eh? El placer de después del título está la cita inicial, que es magistral, es desde luego insuperable, es lo mejor del libro, tengo que decirlo, es un poema mío. Y de verdad agradezco a Carolina que lo haya puesto en el libro, ¿no? De hecho, cuando me mandó el libro para que le echara un vistazo, le comentara cosas, yo lo hice con cierta desgana, porque al final somos así. Y en cuanto vi mi poema dije, hostia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, vale, después de leer ese maravilloso poema, os vais a adentrar en la cadencia de cada uno de sus poemas, con títulos aparentemente sencillos, pero muy bien elegidos, poemas leves que nos llevan de la mano por el sendero, ida y vuelta, junto a la ría, a paso lento, con los pies encendidos del frescor del agua, pero que esconden también, estoy citando sus palabras, junto al rostro, el precipicio, y en el pecho, afilado, el cuchillo. Poesía a media voz, en fin, casi en voz baja, que parece que pasa de puntillas, pero que en realidad ha venido para quedarse, pues como en la vida, las cosas que más nos importan, las que nos inquietan o conmueven, suelen ser las que menos ruido hacen. De este modo, Carolina
sin afanarse en buscar la belleza, es capaz de encontrarla y además de ponerla al alcance de vuestra mano, de nuestra mano, por solo creo que son 12 míseros euros. Hay que ser mala persona para no comprar el libro y que luego nos lo firme su autora maravillosa. Bien, sin más, le dejo la palabra a ella, que os cuente alguna cosa y de verdad, si queréis interactuar, decirnos cosas, lanzarme a mí puñales y a ella flores, podéis hacerlo, que para eso estamos aquí. Bueno, yo te lanzo flores. Estoy un poco ruborizada por esa presentación. Muchas gracias, Julio. Y como siempre te digo, gracias por el humor también. Es guapo, ¿no? Ese vaivén entre el hacerme así en el hombro y luego el zasca humorístico. Y por eso escogí a Julio para que leyera el borrador y me dijera con confianza y con humor, bueno, si seguía adelante en esa idea que da mucho vértigo de publicar tus poemas, en los que tú muy bien dijiste que hablamos un poco a voz baja, ¿no? Porque, bueno, estás hablando de ti y luego lo vas a compartir, con lo cual es esa voz sutil, baja, que no quieres gritar, no quieres llamar mucho la atención, pero mira, la estoy llamando aquí en esta carpa. Hazme alguna pregunta para empezar a charlar, o leo algún poema o, vale, o lo que queráis. Sí. Tengo aquí una primera pregunta que es ¿qué tal todo? Pero no, esa la vamos a ver. Sí que apunté preguntas que me hiciste en aquella entrevista de hace 13 años. Mira, bueno, venga. Querías que hablara de lo de creatividad literaria. No, sí, yo vi las verdad. Preguntas que tú me habías hecho y ahora te toca a ti responder alguna de ellas. Esto es una vendetta. ¿Qué opinas de la escritura como terapia? A un psicólogo se lo pregunté. Bueno, hay que decir que Julio, además de escritor, es poeta. Es poeta, es poeta y es también psicólogo y profe, ¿no? Correcto. Sí. Como terapia, bueno, pues sí, a mí me sirve como terapia. Sí, me sirve como terapia, porque indago y llego a conclusiones que en el día a día, en las conversaciones banales del día a día, no logro. Entonces es por esa vía de la introspección que encuentro las palabras. Por eso también este poemario se titula Vértigo en la boca, porque se refiere a cuando no encuentras las palabras, te sientes un poco perdida. Y lo habitual yo creo que es moverse en lo inexplicable y en lo no definido, ¿no? Que no logras definir cuáles son tus sentimientos, ¿no? Explicarlos bien de una manera científica, objetiva. Entonces se me está yendo la pinza. Vale. Por ahí va lo de que en cuanto encuentras las palabras, en este caso en la poesía, en cuanto encuentras ese ritmo y esos versos que hacen la suma perfecta para dar con ese sentimiento, la terapia está hecha. Vale, se ve que tenía preparada la respuesta, no. Porque le salió todo muy bien. No. Esta sí me interesa porque me la hiciste en su momento y creo que es muy pertinente en tu caso. Y ahora nos puede contar por qué, ¿no? ¿Te gustaría vivir solo de la literatura? Me gustaría, a ver, sé que esto es totalmente imposible, vivir solo económicamente de la literatura, pero vivir en la literatura, sí, sin duda, vamos, no, y no lo digo con ingenuidad, pues si lograra tener un alquiler o no lo sé, qué otra fuente de ingresos, sin duda viviría solo volcada en la literatura, sin ninguna duda, sí. En eso que decía José Luis Piquero, que vive en los alrededores de la literatura, ¿no? Bueno, no sé cómo... En su caso es traductor, ¿cuáles serían pero mis mi hermana alrededores? Mónica pues vive de los premios que va ganando y de los bolos que hacen los coles y de los es que yo creo que es un pocos modo, libros que se venden, porque eso también va por ahí. Es un ¿no? modo de vida, porque no vives solo escribiendo. O sea, yo no soy una persona que esté todo el día escribiendo, pero la realidad es que cuando estoy cocinando, duchándome, conduciendo, paseando al perro, está la cabeza funcionando con historias. Entonces, si tienes otro trabajo, como es mi caso, lógicamente, me disperso. A pesar de que mi trabajo tiene un punto creativo también y tiene un punto de documentación y interesante que luego puede nutrirme. De hecho, habías cogido una excedencia. Ya he cogido varias. Bueno, quiero decir que parece clara que te gustaría, ¿no? A mí, por ejemplo, no. Creo que si me dedicara solo a escribir, no escribiría. O sea, directamente me iría a la ruina y nos moriríamos. Pero a ella sí, a mi hermana lo hace, ¿no? Desde hace tiempo.
Vale, bueno, y ya por una última pregunta tuya, que a mí ya en su momento me pareció una pregunta muy rara para ser periodista, que era, ¿un poeta debe entrar en trance para escribir? Claro, luego dije lo del váter y no sé qué, ¿qué iba a decir? No. No, en trance no. Pero sí que es necesario tener la sensibilidad en trance. Es decir, yo creo que sí que tienes que conectar con una espiritualidad, con una... sí, con un modo sensible. Si eso es un trance, no, es que eso no es un trance. Pero vivir de una manera sensible, sí, yo creo que sí. Vale, bueno, en cualquier momento, yo ya acabé sus preguntas, yo puedo preguntar muchas cosas, pero si alguien tiene alguna duda, seguro que es más interesante que lo que vaya a preguntar yo. Sí me gustaría saber, porque yo comparto esa parte, es la típica pregunta que te hacen siempre, ¿no? Bueno, a mí la que me hacen siempre es, ¿sigues escribiendo? Que es que ya saben que vas a... O sea, es que no puedes dejar de escribir. Pero es una pregunta muy traidora esa. Pero, en todo caso, la pregunta que te iba a hacer era la diferencia entre escribir poesía y escribir narrativa, ¿no? No sé, a mí la pregunta que me hacen a veces es ¿qué prefieres, escribir poesía o narrativa? O, bueno, ¿cuál es el proceso, no? Sí. Bueno, a mí me gusta que coexistan. De hecho, para mí, el haber publicado de nuevo un poemario es motivo de alegría porque eso significa que la poesía sigue en mí. Y me da mucha paz y mucha calma y sosiego y espiritualidad. Bueno, me puedo poner un poco mística y decir, jo, qué bien que sigo manteniendo la sensibilidad. Me acuerdo que en el poemario anterior había un poema, es que, o sea, no recuerdo el poema, pero era algo así como que ante una bailarina, ¿no? Me emocionaba, el poema estaba muy bien escrito, eso no es nada, ¿no? Pero venía a decir que así siga siendo, ¿no? Y quiero seguir emocionándome ante la vida y seguir reflexionando sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces, para mí, que 8 años después haya bueno, hecho una serie de poemas con los que estoy contenta, es motivo de satisfacción, ¿no? De que a pesar del vértigo sigo viva. Sí, esa, no sé si la palabra misticismo, ¿no? Pero esa o terapia de la que hablabas antes está en el libro. Quien lo lea, no sé cuánto cuesta una caja de Orfidal, pero seguro que más de 12 euros y además tiene efectos secundarios y es muy mal aparte todo, ¿no? Entonces, quien lo vaya a leer con ánimo de recuperar la calma, también lo puede hacer. Es un libro muy... También lo era el primero, ¿no? Muy tranquilizador. A pesar de que también es desgarrador y no está celebrando todo el tiempo la vida, ¿no? Te celebra muchas otras cosas a veces negativas, pero... Es que a veces escribir es una herramienta, claro, volvemos a lo de la terapia, pero es una herramienta para tranquilizarte, ¿no? Entonces, algo que te ronda y que no sabes muy bien qué es o que no eres capaz de agarrarlo, como puedes agarrar, yo qué sé, la bicicleta y salir corriendo, las palabras pueden conseguirlo. Y vuelvo también a la primera respuesta. En el momento que tienes esos 4 versos que te funcionan, y vuelvo a lo espiritual, es como tener un rezo, es como tener un mantra, que en mi caso yo lo repito y encuentro la solución, encuentro la respuesta a ese rum rum, ¿no? que me perseguía. Y respecto a lo de la prosa y la poesía, siempre he filtrado la poesía en mi prosa. Siempre, o sea, cualquiera que lea alguna de las novelas se va a dar cuenta de que, bueno, no le hace falta leer la poesía para decir, bueno, igual ha escrito un poema. Lógicamente la poesía no está solo en los poemas, ni mucho menos. Es la imagen, yo creo, ¿no? Es la mirada poética, ¿no? Ante la vida o las reflexiones de las protagonistas, pues hechas desde esa espiritualidad, desde esa sensibilidad, se me cuela. Entonces, yo creo, de hecho, que tanto en Tarada como en Bresno, si se trabajaran ciertas líneas, se podrían sacar poemas, creo yo. Bueno, sí, sería lógico, ¿no? Sí. Yo estoy mirando el reloj porque no sé muy bien cuánto tiempo tenemos, creo que todavía tenemos 10 minutillos. Sí, yo creo que para demostraros, vamos a por el primer Orfidal,
para demostraros Uno que de esta original. poesía es calmada, además en su voz seguramente lo va a ser más, que nos lea algún Mira, poema. pues ¿no? es que me ha salido uno que es antikarma total. Lo leo. Lee lo que quieras, claro, pero, Erosión. pero los poemas no salen, hay que traerlos Ya. elegidos. Sí, es que no, pues no los traigo. No. Mira, por ejemplo, erosión. Choca contra mí el mismo viento que lanza acantilados, eleva dunas, aviva fuegos y peina olas. Y me pregunto si también me erosiona quien invisible dibuja el paso del tiempo sobre la tierra. Son, yo bueno, creo, como veis hay sí. que, ¿no? Muchas veces son degustarlos, reflexiones. ¿no? Son- Es la reflexión, la reflexión del alma trasladada a la naturaleza. Al final es eso, ¿no? Bueno, otra de los nexos con el anterior libro de poemas, y también con algo de tu literatura narrativa, es la naturaleza, ¿no? Sí. Es la conexión, es que es Totalmente, una sí. mística, o sea... Sí. ¿es Es así? encontrar las respuestas en la naturaleza. Y luego las palabras, ¿no? Me decía un escritor que leyó este poemario, Moisés Mori, igual lo conocéis, me decía, se nota mucho tu ímpetu de escritora, ¿no? El de querer dedicarte a escribir, ser escritora, ¿no? En este poemario. Hay muchos poemas dedicados a la palabra. Este se titula Orfebre. Engarzo palabras, avalorios preciosos, que colgados al cuello silban un recuerdo. Es esa idea de la que hablábamos, ¿no? De que si consigues colgarte ese recuerdo por la vía de las palabras, te va a quedar siempre ahí, ¿no? Sí, ¿lo veis? Y entonces vas engarzando las palabras. Como decía antes, es muy haiku, ¿no? Claro. Tanto por la naturaleza como por la reflexión profunda que hay detrás de frases que si no las... Claro. Bueno, Entonces, por ejemplo, un recuerdo que yo quería colgar a mi cuello, instinto animal. Verte respirar continúa siendo un sueño, la consecución de un anhelo, un instinto irracional convertido en tu cuerpo. Ese era un recuerdo que quería colgar. Muy bonito. Tu hijo está por aquí, Sí. ¿no? Se nota, ¿eh? Pa' quién Lorenzo era. es. Lorenzo. Lorenzo, ¿tú has leído la poesía de tu madre? ¿Entero? Muy bien. ¿Y en la novela? ¿En las novelas? No, ¿eh? No te dejan. ¿Y qué te parece la poesía de tu madre? Sí. Bien. Si lo dice Lorenzo, Mira, está claro. este también era dedicado a él, ¿eh? Equilibristas. Pero bueno, que lo podéis trasladar a quien queráis, ¿eh? Yo creo que es un truco muy majo. Es con el que empieza el libro. Tenemos un truco, un gesto sencillo. Solo con juntar nuestros meñiques logramos el equilibrio. Más, ¿no? Sí. Sí, lo malo de los libros tan cortos es que en una de estas nos los lee todos y no... Bueno, en este poemario hubo una evolución, porque en Ikiru eran todos cortos y en este me alargué. De hecho hay una pregunta que me hiciste cuando Sí. me mandó el libro y me dijo, hay una serie de poemas largos que yo no sé si encajan, si tiene sentido. Que yo no sé, su libro es como un jardín, ¿no? Pues igual que hay árboles, hay arbustos, hay flores, hay... el tema, la temática, la coherencia, la forma en que están escritos es la misma, o sea, es absolutamente coherente. Entiendo la duda, ¿no? Porque siempre tenemos dudas por todo. De hecho, pasó algo muy habitual, que es que cuando me habían mandado ya el libro, después, a los 2 días o al rato, o no sé cuándo, me mandó un poema que le había cambiado una palabra por otro, que lo hacemos siempre, ¿no? Que quien lo va a leer no se va a dar cuenta de que cambiaste o no cambiaste, pero a ti te va la vida en cada Pero palabra. de eso va la satisfacción de escribir, ¿no? De engarzar esos Es más, avalorios. es más, habías cambiado un poema por otro Sí. y cuando yo te dije que me parecía bien, dijiste, no, pues lo dejo como estaba. Lo cual es lo mejor que puede hacer. O sea, a veces se pregunta para... Nos quedan 5 minutos. Vale. Mira, voy a leer uno de los largos, porque creo que es ese, no sé si decir equilibrio, pero bueno, es una mezcla entre la prosa y la poesía que puede que siga indagando, ¿no? En futuros poemas, porque me he sentido muy cómoda. Porque esta idea del poemario que voy a leer, en principio yo pensaba convertirla en relato corto, pero me salió un poema, posiblemente porque estaba en esta fase se titula Sombras. Un oso de peluche grande y limpio a la entrada de la biblioteca, sentado sobre un sillón. Me pregunta el conserje si es de alguno de mis críos, si solo tengo uno. Pensaba que eran 2, me respondió.
Y me fui pensando, qué extraño. Esa misma semana, en el trabajo, una compañera que va y viene por contratos. ¿Qué tal tus hijos? Si solo tengo uno. Pensaba que eran 2, me respondió. Y me quedé pensando, qué extraño. De noche en la ducha miré si en la barriga me había crecido una línea y desde el ombligo corría la piel sin fallas. Abrí la cama nido, imaginé como tantas veces otro cuerpo, otro nombre, otro reclamo. Pero el colchón sin sábanas respondió, si solo tienes un hijo. No, si solo tienes uno. Ya, le dije, pero que soy yo muy despistada y que igual se me ha perdido una niña de ojos claros, que aunque nunca caminara de mi mano, trota por la casa como si nada, que la oigo cuando me llama. Si a mí, que a menudo se me olvida el perro atado a las farolas, igual también la dejé a ella en alguna tienda o no la fui a recoger a la salida de la escuela y por eso la escucho y siento su peso cuando se me cuelga la espalda y por eso la gente me pregunta por ella cuando algunos días de sol, tras mi silueta, se proyectan 2 sombras. Como veis, empieza muy relato y acaba muy poema, ¿no? El pobre Lorenzo está acojonado, está diciendo, a ver si tengo una hermana. Tengo que ir y no hacia me lo dijeron largo, nada, me trajeron aquí para contármelo. Sí. Sí, y este es otro que también tenía idea de relato y se convirtió en poema, que es el de los fósiles. Fósiles. Fuimos al Pedrero en busca de fósiles convertidos sin saberlo en ladrones de tesoros. Rastreamos en sandalias haciendo equilibrio entre todos los resbaladizos vestigios. Como si fueran caramelos, recogimos 8 animales muertos, petrificados en caliza, sus finos dibujos de esqueletos torneados, con el nácar iridiscente y el verdín húmedo y los líquenes rugosos. La sal en el aire envalentonaba nuestra osadía de veraniegos bandoleros. Guardé en el bolsillo a modo de amuleto una concha cerrada por siempre de los jamases, pétrea, grisácea, compacta, molusco sin larva. En caso de caída, no más que añicos contra el suelo. Ahora juego con ella entre mis dedos y convierto el tiempo en un pasatiempo. Hicimos bien en dejarlos largos, ¿eh? Pues no, como veis, es el relato llevado a su mínima expresión y por tanto convertido en poema. Sí. Y por solo 12 euros, es que es una cosa... Yo no sé a qué estáis. Ya. Bueno, no sé, si creo que ya nos están... Yo creo que debería mirando. de leer el poema que abre el libro, ¿no? ¿Cuál? Tu cita. No, creo que no tiene sentido. Es que es una gran lección. De hecho, es un poema que yo había compartido muchas veces y entonces en el segundo poemario dije, lo tengo que poner como cita, porque se lo he mandado a mucha gente este poema. Es como terapia. Vale, ¿no? Si te siguen hablando... Sí. Dice Julio, ¿o lo quieres leer tú? No. ¿No? Me prometí tomar una gran decisión todos los días y no me ha ido mal. A fin de cuentas, cada mañana salto de la cama y me digo, mientras pongo en marcha la cafetera, vivir es perdonarse la vida cada día. Toma el café tranquilo. Bueno, mi libro no está a la venta, así que compráis el suyo. Y nada, ya es la hora, así que Ya si es la tenéis hora. ahí la oportunidad, la posibilidad, la hazaña incluso de comprar el libro ahí en la mesa del fondo, creo. Voy para allá. Os lo firmará la Bueno, autora muchísimas allí gracias. mismo. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gracias, Julio. Gracias a ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.